Saludos, distinguidos televidentes de Análisis Político. Un inmenso placer compartir este espacio de análisis con ustedes en este esfuerzo para defender los postulados de la libertad de expresión en los medios de comunicación en la República Dominicana. Expresamos un saludo a nuestro director, el licenciado Rubén Polanco. Presentamos nuestro panelista, el comunicador y conductor de programas de televisión, Osvaldo Torres. Gracias, Wanser. Espinal y emocionante, como siempre, cada entrega de análisis político es una entrega emocionante, una aventura que se sabe cómo va a iniciar, pero no cómo va a terminar, ya que comentamos, analizamos a profundidad y en un lenguaje que usted lo puede entender, los problemas nacionales, políticos, internacionales, pero también a nivel provincial, regional. Así que no se mueva, porque hoy, como siempre, estamos ansiosos por comenzar a desglosar, a desmenuzar los temas en carpeta. Wanser. De inmediato vamos al análisis de los temas. El canciller, don Miguel Vargas, dice: los dominicanos no están en peligro en Haití. Vamos a conocer eso. El canciller Miguel Vargas Maldonado informó hoy que la delegación diplomática dominicana en Haití no ha estado en peligro en ningún momento tras los disturbios que se han registrado en los últimos días en esa vecina nación. Dijo que ha estado en contacto permanente con el embajador dominicano Alberto Despradel hasta 3 veces al día, quien le ha comunicado que la situación en el entorno de la embajada es totalmente normal. A pesar de los hechos violentos que se han registrado en contra de empresas, dealers, estaciones de combustible, que han disminuido el movimiento comercial de Haití, precisó que ha sostenido conversaciones con el canciller haitiano Antonio Rodríguez y que le ha comunicado que todo está en calma. Yo creo que lo que debemos hacer desde aquí es estar atento al desarrollo de los acontecimientos. El Ministerio de Defensa también ha estado atento y ha reforzado la frontera nuestra, y en eso estamos en un contacto permanente y ver en el día a día el desarrollo de los acontecimientos, añadió. Al preguntarse en torno a la decisión del gobierno de Estados Unidos, que ha invitado a salir voluntariamente a los que no tengan responsabilidad diplomática, dijo que la población dominicana en Haití es muy mínima. Agregó que los integrantes y integran la delegación diplomática están protegidos por las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, por lo que allí no hay ningún problema ni representa peligro para nuestra gente. Indicó que si en alguna ocasión estuviera en peligro, evidentemente que tendrá el apoyo del gobierno, del Ministerio de Defensa y de la Cancillería para que no les ocurra ningún tipo de desgracia personal. El canciller habló en el Palacio Nacional luego de salir del despacho del presidente Danilo Medina, a quien le fue a presentar al canciller chileno Roberto Ampuero Espinosa, a referirse a la situación migratoria que lleva a cabo el gobierno dominicano. Vargas la definió como ordenada, regulada y conforme a lo que establece la ley que rige la Dirección General de Migración, y agregó que ha ido mejorando, sobre todo el flujo de indocumentados cuyo procedimiento de deportación ha sido ordenado y que se corresponde con lo que son las leyes y la Constitución de la República Dominicana. Nosotros entendemos que lo que le fortalecen una relación y la frontera que compartimos es la buena convivencia, evidentemente con el respeto que debe existir siempre a las leyes de cada país. La delegación diplomática dominicana establece el parte que está protegida por miembros del Ministerio de Defensa, en función de que las embajadas y consulados dominicanos, por una ley de diplomacia internacional,
son territorio dominicano. Por lo tanto, pueden tener todos los dispositivos necesarios para garantizar la seguridad. Y en lo que concierne a la seguridad de los ciudadanos dominicanos, que aunque sean escasas, la cantidad viven en muchos puntos de la República de Haití porque tienen intereses comerciales en esa nación, en ese país. Y el hecho de que sean mínimos no significa que le garantice la seguridad personal y de sus propiedades. La secuela de lamentables situaciones que se han venido dando en Haití, donde se ha subvertido el orden público y las masas enardecidas, como bola de fuego, han incendiado todo lo que han encontrado en el camino. Y eso ha provocado una alarma dentro de ese país y una alarma internacional. Incluso los Estados Unidos ordenaron a sus ciudadanos que abandonen el territorio haitiano por razones de seguridad personal, porque no hay garantías. Y si no hay garantías para los que viven en Haití, para los ciudadanos haitianos y sus propiedades, evidentemente que por lógica menos garantía va a haber para los residentes provisionales o residentes con visa o turistas que residan o estén de manera provisional en ese país. La República de Haití, aparte de ser una de las naciones más pobres del mundo, y de hecho puntualmente es la nación más pobre de América Latina o de América, desde Canadá hasta la Patagonia, todas esas naciones que inscriben, incluyendo el Caribe insular, Haití es la nación más pobre. Y aparte de ser pobre, también es una nación desordenada, un país de gente desordenada y podemos decir también de autoridades desordenadas, porque la clase política que ha dirigido Haití desde 1804, que proclamaron su independencia, ha sido desacertada. Y si usted analiza las distintas épocas de la historia de ese país, se dará cuenta que está caracterizada por la corrupción, el atraso, la pobreza, la carencia de desarrollo y el oportunismo galopante. Y eso es en cuanto a las autoridades. En cuanto al pueblo, la incapacidad para ponerse de acuerdo. Los haitianos fueron etnias que fueron traídas de manera compulsoria en barcos negreros ingleses en el siglo XVI. Entonces eran etnias de distintos puntos de África, a tal punto de que ni siquiera se entendían los dialectos que hablaban. Entonces los franceses, por señas, le enseñaban a trabajar, porque era la explotación de productos agrícolas, caña de azúcar, café, madera, y para eso no hay que entender mucho el dialecto de nadie, porque hasta por señales sencillas lo obligaban a trabajar, y si no, ustedes saben con qué lo amedrentaban, con el látigo, con el castigo. Y el mecanismo que usaban para eso era que seleccionaban como capataz, no más un blanco francés, seleccionaban como capataz a un negro, le daban privilegio a uno de ellos mismos, que hablaba el dialecto de ellos, y él era el que se encargaba de imponer la justicia. La justicia en tiempos de la esclavitud en Haití era que el que no trabajaba lo cocinaban a chuchazos
y a fuetazo. Y si se resistía, pues entonces venían castigos más severos que derivaban en la muerte. La muerte era el último porque, como ustedes entenderán, un esclavo en esa época valía más que una vaca y nadie quería perder las inversiones que habían hecho en esclavos para la producción agraria, que como dije era caña de azúcar y la producción de trapiches artesanales que tenían los franceses y café y otros rubros de sustentación alimentaria. A través del tiempo, esas mismas condiciones se han mantenido: atraso, poca comunicación entre la población, un liderazgo muy flojo que aperture programas y propuestas de desarrollo para ese país. Fíjese que ellos se independizaron en 1804, 25 años después que los Estados Unidos. Pero ustedes creen que fue porque tenían desarrollo. No fue porque tenía desarrollo. Muchas naciones, por ejemplo como los Estados Unidos mismos, se independizaron de Inglaterra por una causal muy diferente al motivo que tuvieron los haitianos para escindirse o liberarse de Francia. La razón fue de carácter económica, que los colonos americanos, que en ese tiempo eran descendientes y bajo la autoridad del rey británico o del rey inglés, tenían un alto grado de desarrollo en ese país. Aparte de que era un país, y es todavía una de las naciones más ricas del mundo en recursos naturales, si es agua tienen mucho, si es combustible tienen mucho, si es madera tienen mucho, si es terreno tienen mucho, está entre los 8 países más grandes del mundo. O sea, por donde quiera que usted lo mirara, los Estados Unidos era un país rico. Entonces la corona británica le impuso un aumento en la cuota de los materiales de exportación que tenían los colonos allí, y eso derivó en una rebelión que terminaron los americanos, los colonos americanos, enfrentándose en una guerra frontal contra las huestes británicas, y los americanos vencieron. Y ahí murieron miles y miles de ingleses, y murieron miles y miles de colonos americanos también. Pero al final vencieron los colonos y expulsaron a los ingleses luego de provocarle gravísimas bajas. Pues la razón de la liberación haitiana no coincide con la liberación que tuvieron los americanos para aperturar su proceso de independencia. Los haitianos se liberaron porque las condiciones de esclavitud eran tan inmisericordias y tan insoportables que, y como usted entenderá, a los esclavos no se les pagaba salario. Se le daba de las reses las vísceras, porque de lo contrario la botaban. Entonces de ahí se alimentaban la esclavitud haitiana, de las vísceras, y los amos se comían el bistec. Y le pagaban con comida y con 4 fuetazos de que reclamaba salario. O sea, condiciones socioeconómicas difíciles. Entonces, ya tenían alrededor de 148 años esas tribus ahí sometidas a ese proceso de esclavitud. Y los franceses, que son los peores imperialistas del mundo, los peores, porque donde ellos ocupan no generan desarrollo, no le enseñan a esos pueblos ningún instrumento útil de desarrollo. Fíjese que los pueblos que los franceses colonizaron en África son atrasadísimos.
Y diferente a los británicos, que los pueblos que colonizaron, por lo menos le enseñaban a leer y a escribir, le enseñaban rudimentos importantes en la producción y sostenibilidad de la economía. Pero los franceses, atrasadísimos, y el peor ejemplo de imperialismo se llama el francés. Hoy nos dejaron ese dolor de cabeza que es ese país descontrolado, desorganizado, y pese a tener más de 200 años de vida republicana, entre comillas, de urbanidad, de estructura y concepción de la vida desde la óptica occidental, han aprendido muy poco. Muy poco el pueblo y muy poco sus dirigentes, porque la mayoría de veces lo que han hecho es saquear ese empobrecido país y convertirse en instrumentos oportunistas de la riqueza que esos haitianos han producido en el curso de desarrollo de su país. Esperamos que la comunidad dominicana que radica allí no se vea en peligro inminente y que las instituciones encargadas de establecer el orden allí pues operen oportunamente y restablezcan, aunque sea un orden mínimo, para que hagan vivible la vida en ese país. Osvaldo. Excelente recorrido histórico. Haití sigue, bueno, es una extensión tribal de África. Haití es una extensión tribal de África. Y cuando usted piensa y ve que era la colonia más rica fuera, bueno, se supone que la colonia estaba fuera del territorio francés. Cuando Napoleón Bonaparte tenía a Europa en su puño, y desde ese instante, cuando Toussaint Louverture, un liberto esclavo, que había comprado su libertad, habían amos que le cogían cariño, eran casos aislados que se daban y diversas razones. Pero luego entonces resulta que cuando usted ve la historia de Haití, se dividieron en tres frentes el ejército haitiano para enfrentar al poderoso ejército francés, uno encabezado por un mulato llamado Petion, otro encabezado por un Juan Jacobo el Sanguinario de Salines, era un hombre, tremendo. Ahí la realidad superó la ficción, era de los hombres que odiaba con un odio visceral a los blancos franceses, porque su familia había sido apartado, muchos asesinados, y que nunca más volvían a saber, porque cuando venían esos barcos, ellos lo ponían en subasta pública. Y entonces es como que un hombre viniera con su esposa y 5 hijos, y los hijos los vendían como marranos, y no sabía muchas veces dónde lo jamás lo iban a ver, porque otros lo compraba el dueño, y decían, bueno, yo quiero el niño y el papá, pero a veces solo quería la mamá. Eran tremendos, y por eso él exterminó casi a todos los franceses. Pero luego entonces estaba Henry Christopher, un gigante, en alguna parte llamaban Enrique, y Henry Christopher, cuando ellos logran en el año 1804 la independencia, Juan Jacobo de Salines agarró y se autoproclamó emperador, comenzó una monarquía. Entonces lo que él criticaba comenzó a practicarlo. Eso me recuerda a mí a algunos políticos que de la oposición tienen un discurso y luego lo cambian cuando están en el poder. Lo que él criticaba de la explotación, entonces comenzó a aplicarlo, como dijo un filósofo: el hombre es el lobo o el peor lobo del hombre. Y hubo que darle un golpe de estado, donde él pierde, lo asesinan. Entonces, ha sido una historia sangrienta. Cuando usted sigue viendo, Haití
se pueden contar con los dedos los presidentes democráticos que ha tenido y le sobran dedos. Y ha sido en una historia más reciente, porque han sido dictadores que de turno le dan un golpe de Estado y ha sido la historia. Y Haití como que no ha aprendido de su historia. Y lo que hemos estado viendo, hay imágenes escalofriantes, espeluznantes, donde parece que han vuelto como al tiempo del oscurantismo medieval, con cuando se daban las cruzadas, cuando se daban la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, o la cacería de brujas, eran tremendos, y los videos que están llegando son fuertes. Ahora, qué interesante, eso da un poco de tranquilidad, porque el pueblo dominicano tiende a ser como un todólogo, pero también a ser un pueblo muy crédulo. Por eso usted dice un colmado, o dice en un salón de belleza, que usted sufre de los riñones, o que sufre de la columna, y aparecen 8 médicos. Mira, te voy a dar un remedio que es un cuchillo, eso es lo mejor. Increíble. Yo he escuchado dominicanos que nunca han salido del Cibao, dije del Cibao, de las 14 provincias del Cibao, y usted lo escucha hablando de Nueva York, de Boston, de otros estados norteamericanos, de Europa, y usted cree que son personas, parecen dominicanos de la diáspora, y no han llegado ni siquiera a la frontera. Y usted lo oye diciendo, no, porque allá en Nueva York, no, porque en Estados Unidos usted llega. Y usted hasta te hablan como con esa seguridad, esa convicción, que terminan convenciendo a cualquiera. Pues ya habían dominicanos diciendo que nos iban a invadir, que un video que se estuvo enviando a muchas personas, y hay problemas en Haití, pero escuchar a uno de los hombres mejor informados, la República Dominicana, por la posición que ostenta, como el canciller Miguel Vargas, trae tranquilidad a muchos dominicanos que ya estaban viendo esa guerra inminente. No, debe decirle que en Haití el hambre está matando, sigue matando a mucha gente. Lo que pasa es que tierra de nadie. Hay lugares donde ni los azules, cuando estaban en su apogeo, tenían control, la ley de más fuerte, en el siglo XXI. Increíble, pero cierto. Pero si en Haití se descubriera petróleo, si en Haití se descubriera pozos petroleros, le aseguro que hubiera una guerra de intereses ahí estuviesen metidos los chinos de manera muy amplia, los norteamericanos encabezándolo ellos. Yo creo que hasta Rusia vendría a ver, después que vendió Alaska por algo tan barato, $6 millones vendió Alaska, el gobierno de Rusia al gobierno americano. Pero lo que quiero destacar es que Haití era tierra de nadie, y tenemos que pensar fuera de egoísmo. Queremos que ya se solucione, porque un problema de Haití, así como se decía de los americanos, un norteamericano, que si Estados Unidos estornuda, aquí hay gripe, de Haití estamos más cerca, y es el segundo socio comercial de la República Dominicana. Aunque somos dos lenguas diferentes, dos culturas total y diametralmente diferentes, pero lo que afecte allá, eso va a traer una diáspora, porque es lo normal. Ellos no tienen que meterse por el agua, porque creo que el río Sucre está seco. Simplemente tienen que meterse para acá, y las fronteras no están tan protegidas, aunque después de estos disturbios, estas olas de protesta que fue en aumento sistemático, pues han tomado medidas. Pero no creo que hay que llegar, ya uno está imaginando un Kosovo, está imaginando que podía desencadenar en una guerra interna. No creo que hay que ir tan lejos, porque los dominicanos le quieren comida, le tiran comida para allá, Juanse. Que están muriendo del hambre muchos de ellos, porque no hay clase media. O eres muy rico o eres muy pobre, y los muy ricos en todas partes del mundo son poquitos, son muy pocos. Así que después de escuchar a Wanser con esta cátedra tan brillante de historia hasta el día de hoy, solo me queda decir Wanser. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Electrónica Santiago, con su gran sala de exhibición y ventas y un personal altamente calificado, te ofrece todo lo que necesitas: equipos de audio profesional, equipos de video e instrumentos musicales, servicios e instalación y ventas de equipos de música para autos, luces e iluminación. En Electrónica Santiago somos distribuidores de las marcas mundialmente famosas como Pivi, Demon, QSC, Martin, Dolby, BNC Speakers, Rockford Fosgate, entre otras. Además te ofrecemos una amplia gama de equipos para TV, para cable y televisión. Avenida Bartolomé Colón número 68, Santiago. Teléfono 829-581-9000 y sucursal en la calle 30 de marzo número 48, Santo Domingo. Teléfono 809-333-6006. Electrónica Santiago, líder en audio, video e iluminación. Electrónica Santiago. En este mundo globalizado, donde la tecnología avanza cada segundo, ya está en todos los sectores de Santiago, Telecable Total. Te ofrecemos una imagen IPTV con sonido digital. La mejor televisión que te llena de emoción. En imagen la mejor. Somos tu programación. Telecable Total. Más de 100 canales para el entretenimiento de toda la familia. Tenemos la mejor programación local, nacional e internacional. Servicio permanente de instalación y averías. Llama ahora al 809-295-2020. Telecable Total. Telecable Total. Vívelo, siéntelo. Es más. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. El coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Nelson Mandela nos regala la frase célebre de hoy. Activista y político sudafricano que lideró los movimientos contra el apartheid y que tras una larga lucha y 27 años encarcelado, presidió en 1994 el primer gobierno que ponía fin al régimen racista. En el siglo XX dejó 2 guerras mundiales, los campos de exterminio y el terror atómico, pero también grandes campeones de la lucha contra la injusticia, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King y último y más característico de ellos, Nelson Mandela. Así nos regala la frase célebre de hoy. Y regresando a los temas políticos, continúa la guerra de encuestas. Ahora se han medido el profesor Leonel Fernández y el empresario Luis Abinader. Vamos a conocer eso. Los estrategas políticos han iniciado temprano su tarea de condicionar la intención del voto y se han sumergido en una guerra de encuestas a 1 año y 10 meses para las elecciones presidenciales del 2020. En la más reciente consulta, cuyos resultados fueron divulgados este martes, el presidente del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Leonel Fernández, encabeza el favor del electorado, seguido por Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno. La vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, de Fernández, y en un cuarto lugar figura el expresidente Hipólito Mejía. Ante la pregunta sobre quién ganaría las próximas elecciones presidenciales, la medición de consultores políticos independientes, el CPI Latinoamérica, establece que Fernández obtendría un 44.1%, Abinader un 20.4%, Cedeño un 10.5%, mientras que Hipólito Mejía mantiene cautivo a un 8.9% de los electores. Sobre la posibilidad de modificar la Constitución para facilitar un tercer mandato del presidente Danilo Medina, un 63.7% se opuso. Sin embargo, Medina obtuvo un 48% de aprobación en relación a su figura, pese al que 50.4% de los consultados desaprobó su gestión de gobierno. El sondeo se realizó en un universo de
1.206 potenciales votantes dominicanos entre los días 10 y 25 de junio. La muestra tiene un margen de error de más o menos un 2.5%. El refrán corre y dice, la República Dominicana es un país politizado. Y es verdad, somos politizados. Pero otra verdad es que todos los países son politizados. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser político, un ente político, un organismo político, porque es la materia prima de la política, el ciudadano, el hombre. Entonces, todas las sociedades son políticas, por lo menos las que están inscritas en la modalidad que conocemos en el universo que vivimos. Todas tienen están en un contexto político, tienen un gobierno, ya sea monárquico, ya sea revolucionario, ya sea del orden autárquico, ya sea liberales o demócratas. La cuestión es que tienen un gobierno. Y el hecho mismo de tener un gobierno lo consigna como organismo y ente político. Y nosotros no somos la excepción. La política en nuestro país ha sido un eje determinante en muchos renglones importantes de nuestras estructuras sociales. Fíjense que hay una coincidencia, y es que la mayoría de los políticos que nos han gobernado vienen de una extracción social pobre, y cuando han llegado al suelo presidencial salen en una condición contraria a la que entraron. Entiéndase, entraron pobres y salen ricos. Y en países de escaso desarrollo, para no decir pobre como el nuestro, esa particularidad impulsa a mucha gente a ligarse a la actividad política, en la búsqueda de forjar la oportunidad o la esperanza de vincularse a una posición de poder y salir de la pobreza. Y es la verdad, muchísimos lo han logrado. Uno de ellos fue Rafael Leonidas Trujillo, que salió huyéndole al hambre de San Cristóbal, se enganchó a La Guardia y de ahí llegó a presidente. Imagínense la circunstancia primaria en que Rafael Trujillo conquista el poder político en República Dominicana. Y con ese el escenario de formación socioeconómico-política. Por eso, como persona, este gobernante tiene unos procedimientos que hay que analizarlo, que hay que estudiarlo, precisamente para que no se vuelvan a repetir. Y otro en particular fue Ulises Heró, alias Lilí, en las mismas condiciones de Trujillo. Salió huyendo a la miseria de Puerto Plata, se enroló en las huestes y en los cantones que defendían la restauración de la República, y a través de muchos y múltiples artilugios llega al suelo presidencial. Y, igual que Trujillo, gobierna más de 20 años y sale en condiciones económicas contrarias a la que entró. Entonces, esa circunstancia, esa dinámica sociopolítica y económica en la República Dominicana vincula e impulsa a mucha gente precisamente a repetir ese patrón. Pero evidentemente, el patrón no es el que más le conviene a la República Dominicana, ni a la sociedad dominicana. Aunque le convenga individual y puntualmente a algunos actores, en términos generales no es esa conducta repetitiva a la que le conviene. La que le conviene al pueblo dominicano es darle la oportunidad a líderes para que administren desde una óptica desarrollista a la República Dominicana, motorizando programas y proyectos agresivos para posicionar nuestra nación en el grupo de naciones pujantes, con altos niveles de productividad, con infraestructura de producción,
O sea, una nación vanguardista, como dicen los muchachos ahora, adelante, adelante. Eso es lo que buscamos y queremos. Pero si usted ve el perfil de muchos aspirantes, no cualifican. No cualifican. Entonces, esa circunstancia de no darle los votos a muchos líderes es lo que desata la guerra de encuestas. Ahora mismo ya estamos en una guerra de encuestas. El profesor Leonel Fernández, que agotó 3 periodos en el ejercicio administrativo político en República Dominicana, estaría de salir victorioso en una convención interna dentro del Partido de la Liberación Dominicana para presentarse en el 2020 como candidato. Y no vamos a decir que fue la mejor administración, pero por lo menos cabe destacar que heredó un gobierno de crisis profunda que le dejó don Hipólito Mejía, con una prima de dólar al 60-1. Y el profesor Fernández, en menos de 45 días, estabilizó el nivel de la prima y retornó el país a cierta normalidad que permitió la sostenibilidad y disparar algunos índices de crecimiento. Evidentemente, los programas y proyectos que implementó el profesor Fernández se quedan cortos. No, este país merece mayores aportes, mejores propuestas y más agresivas políticas de desarrollo. Eso es sin discusión, porque mire los resultados. Si usted mide los resultados exigen que sean más exitosas los programas y proyectos administrativos. Pues eso es lo que desata la guerra de encuestas en la búsqueda de condicionar a un sector amplio de la población votante para granjearse el voto de caras al 20. Y fíjense que faltan casi 2 años, pero muchos políticos acuñan la frase cibaeña que dice: hasta el pasmo con tiempo tiene remedio. Osvaldo. ¿Sabe va a ser que Leonel ha salido a hacer contacto y es posible que eso se refleje? Ya no es un candidato que hay que venderlo, ya la gente lo conoce, tiene personas que serían capaces de prenderle vela. Recuerdo que alguien lo comparó con Juan Pablo Duarte y se armó un reperpero en los medios y en las redes, que eso fue increíble, hasta Leonel tuvo después que tratar de defender al hombre. Y otros que lo ven como la encarnación de Maquiavelo, la encarnación de Nicolás Maquiavelo, el escritor, el célebre escritor del Príncipe. La verdad es que tiene, y eso ocurre con los grandes líderes, que tienen personas de extremo, uno se van a un extremo, otro a otro extremo, pero cuando veo esta encuesta, me llama la atención de que no hay rostro fresco, rostro nuevo, y cuando digo nuevo y fresco no me refiero necesariamente a la edad, sino que los 4 candidatos punteros, según estos datos que se arrojan de esta encuesta, lo encabeza Leonel Fernández con un 40, casi 41%, pero quien le sigue es Abinader y queda por debajo con en un 50% partiendo de la cantidad de Leonel, en cuanto a, como referencia, un 20%. Margarita desciende a un 10%, Hipólito se mantiene con un 8%, casi un 9%, a 8.7%, se mantiene ahí estancado, y dice que la gran mayoría no quiere que haya una reforma constitucional, pero cuando le preguntan de la aprobación sobre el gobierno y lo personal de Danilo Medina, sale con un 48%, casi un 49%, sin hacer campaña, ¿cómo sería? Proselitista, porque de que en todas las inauguraciones está Danilo, pero también Danilo está en todo eso de la visita sorpresa
el hombre la ha intensificado, donde no ha bajado la guardia, entró el acelerador, hizo como alguien que va en un carro y le pone blow al acelerador, que no hay manera que se detenga. Muchos entienden que esa actitud de Danilo, de aún las reparaciones que están haciendo, allá está Danilo inaugurando, incluso yo fui invitado hoy a la inauguración que se canceló por la gobernadora, donde estaba invitándome. Hay esas dos manos, no hay proselitismo, pero sí hay como una campaña montada desde el Palacio. Me parece que yo pensé que me hubiera gustado como ver por lo menos una o dos figuras, qué sé yo, que nazca de la Marcha Verde, alguna figura que no sea, porque no sé, ahí vi a Nuria hablando de una encuesta y el doctor Ismael Reyes me mandó personalmente una encuesta donde dice que Ramfi tiene un 60%, no sé, no recuerdo que me haya, el presidente del partido PDI, Ismael Reyes, un amigo que me ha invitado a su casa a comer, me sorprendió con esta encuesta. Después va Nuria diciendo que, pero aquí no veo que aparece ni siquiera Guillermo Moreno, sino que los punteros ya han estado en el poder o muy cerca del poder, como el caso de Abinader, siendo el principal líder de oposición. Wanser. Vamos a continuar con el análisis de los temas. Adoexpo abre inscripciones a premio La Excelencia Exportadora. Vamos a conocer ese tema. La Asociación Dominicana de Exportadores, Adoexpo, informó que están aperturadas las inscripciones de los premios Excelencia Exportadora 2018 e invitó a las empresas de ese sector a enviar sus propuestas para optar por estos galardones que otorga anualmente esa entidad. La vicepresidenta ejecutiva de Adoexpo, Odile Miniño Bogar, recordó que los premios de excelencia exportadora reconocen el esfuerzo, talento y calidad mostrada por las empresas exportadoras dominicanas y que sirven de estímulo a esa actividad económica, la cual definió como un motor de crecimiento y desarrollo económico y social. Explicó que las compañías interesadas pueden postularse en las categorías de Gran Exportador Dominicano, Excelencia Exportadora Industrial, Excelencia Exportadora en Zonas Francas, Excelencia Exportadora Agropecuaria, Excelencia Exportadora PYME y Excelencia Exportadora en Servicios. La vicepresidenta ejecutiva de Adoexpo dijo que para participar hay que acceder a la página www.adoexpo.org, solicitar el formulario de inscripción por el correo electrónico premios@adoexpo.org o adquirido físicamente en sus oficinas ubicadas en la Casa del Exportador Dominicano en la calle Virgilio Díaz Ordóñez, número 42, en el ensanche Julieta. Indicó que las compañías ganadoras serán premiadas en noviembre en la gran cena del exportador dominicano, en la cual será provisto de una placa de reconocimiento y el sello de excelencia exportadora que podrán utilizarse durante los 3 años siguientes. Cuando vemos organismos del Estado Dominicano empeñados en estimular al sector productivo nacional a presentarse para competir por un galardón que lo distinga, que lo prestigie como un exportador cualificado. Esa es la función primordial del Estado. Esa es la razón de ser del Estado. Están cumpliendo con su responsabilidad ministerial. Mucha gente piensa que el Estado se va a otra cosa, se va a servir. Y lo que Adoexpo está obteniendo con esta metodología estimula, en primer lugar, la creatividad de los empresarios
el nivel de calidad del producto terminado dominicano, ya sea ensamblado o con materia prima nacional o materia prima extranjera. Y por doquier que usted lo mire, la óptica le da positivo, porque esa oportunidad del sector productivo nacional convertirse en exportadores es una de las razones que puede sacar a la República Dominicana del letargo, del rezago en materia de obtención de divisas y de elevar los niveles de productividad y de excelencia en producto terminado. Fíjense qué diferencia es cuando comparamos los índices de exportación de una nación como Alemania, que tiene más de 20.000 patentes y cuyas patentes en un 90% las exporta todas como producto terminado. Y si usted mira los índices de exportación de nosotros los dominicanos, es lastimoso. Es lastimoso, pero no podemos ofendernos por eso. Lo que tenemos que verlo es como un reto. Fíjense, una de las categorías que nosotros tenemos, mayor productor y exportador de oro en grano. Oiga, oro a granel. Eso es una vergüenza, señores. Vender oro a granel, porque no tenemos tecnología para darle valor agregado. Pero el gobierno no siente vergüenza, quizá porque no la tiene. Otro de los índices de exportación que ofenden a una persona que tenga juicios evaluativos y críticos en esos renglones es mayor exportador de cacao orgánico. Y sin embargo, los chocolates que usted se come, en su mayoría de alta calidad, como producto terminado, lo hacen en Suiza, que nunca han sembrado una mata de cacao. Y lo hacen en Bélgica, que tampoco jamás han sembrado una mata de cacao, porque son naciones que son frías. Y el cacao, si usted lo siembra, nada más dura lo que dura el verano, 3 meses. Se seca y perdió la operación de sembrarla. Entonces, esta dinámica de Adoexpo puede estimular al empresariado dominicano, que actúa de buena fe, pese a rebasar todos los inconvenientes que las relaciones económicas y comerciales presentan en nuestro país, como el déficit en la producción eléctrica y algunos que otros pequeños inconvenientes, mantiene la fe y el entusiasmo de tener una buena cuota de producción nacional y para exportación. Y celebramos y aplaudimos estos procedimientos de Adoexpo para que los emprendedores dominicanos, el empresariado dominicano, los comerciantes dominicanos y potenciales productores con vocación de exportación se estimulen y hagamos una República Dominicana organizada, estructurada y funcional que nos coloque en el futuro inmediato como una nación poderosa con vocación de exportación. Osvaldo. Los países que hoy están siendo cimeros, que son punteros, han explotado más que cualquier otra cosa el desarrollo de una empresa local para exportarla de manera internacional. Así que yo creo que tenemos ya en buenos pasos un desafío y vale la pena. Así que, Juanser, realmente en medio de tanta noticia desastrosa, es una buena noticia llena de esperanza. Vamos a una breve pausa y regresamos. En este mundo globalizado, donde la tecnología avanza cada segundo, ya está en todos los sectores de Santiago, Telecable Total. Te ofrecemos una imagen IPTV con sonido digital. La mejor televisión.
para el entretenimiento de toda la familia. Tenemos la mejor programación local, nacional e internacional. Servicio permanente de instalación y averías. Llama ahora al 809-295-2020. Telecable Total. Telecable Total. Vívelo, siéntelo. Es más. Licenciado, ahí está otra vez ese ruido que no lo deja trabajar. Sí, pero ¿cómo que cada vez está molestando menos? 4 años más, reelección, Danilo 2016, 4 años más. Ahí está la caricatura política de hoy. Vamos con la próxima caricatura política. Crecimiento económico, celebremos. Ah, pero parece que el crecimiento económico está disparejo, porque en uno se ve que ha crecido, en el otro parece que lo que ha crecido es la desgracia. Ahí está la segunda caricatura política de hoy. Mis amigos, el tiempo es el gran dictador. Hemos llegado a una entrega más de análisis político. Pásenla bien.